Don Cristóbal. Ese mismo día hablé con Valle Inclán y con Rubén Darío. Españoles, Franco. ¿Cómo decidió vuestra majestad que podía ser yo reina de España? Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y volver a ganar y ganar. ¿Qué os decís? Yo me pregunto, ¿qué es la Iglesia si no sacrificia? ¿Has visto qué desolación? ¿No hay nadie más? Sí, varios. Están en la cama enfermos de gripe. Otros han ido a pasarla a sus casas. Hay quien está ingresado en el hospital. Y con tiempo duro de levante. A tal hombre le llamamos Fuerte levante. el No Cid. entregaré a Castilla ni un hijo más, ni uno. Yo también, señor, me sé de memoria la Constitución. Digo, ¿cómo no me la voy a saber si fui yo quien la hice? Buenos días, Cánovas. Adiós, Agasta. Barcelona, con ser ciudad grande y rica, quiere serlo mucho más. Y para ello solo pide libertad. Presidencia, Cánovas del Castillo. Yo, Moutamín, emir de Zaragoza, juro eterna amistad al Cid de Vivar, en el nombre de Alá. Os mostraremos por qué al castellano se le conoce como la lengua de Cervantes en todo el mundo. Se hablará del valor de los primeros hombres que cruzaron este océano y regresaron. Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo, yo estuve en la Pinta, yo estuve en la Niña y en la Santa María. El Callejero, un podcast de historia en 5 minutos. Avinguda Andreu Nin, Sabadell. Cuando hoy en día vemos en las noticias algunas acciones del espionaje ruso, nos llevamos las manos a la cabeza. Y nadie se atreve a condenar estos actos directamente, y estas acciones no solo son de nuestra época actual. Hoy te contaré una historia de espías rusos durante la Guerra Civil Española. Andreu Nin Pérez, nacido un 4 de febrero de 1892 y fallecido en Alcalá de Henares en 1937. Político y sindicalista catalán de tendencias anarquistas. Pasó parte de su juventud en Rusia, donde vivió parte de la Revolución Rusa y le hizo convencerse del marxismo. Fue uno de los fundadores del Partido Obrero de Unificación Marxista y fue uno de los más conocidos revolucionarios de esos primeros años del siglo XX en España. Andreu Nin fue maestro en Barcelona, pero poco tiempo después inició sus actividades políticas, pasando a convertirse en poco tiempo en secretario general del Comité Nacional de la Internacional Comunista, sustituyendo al anterior secretario, que fue asesinado. Precisamente, en 1920, Andreu sufriría también un atentado contra su persona por su actividad política. Durante el tiempo que vivió en Moscú, atraído por la Revolución Rusa y su estado político, trabajó para Nikolai Bujarin, colaborador durante años de Stalin. También fue secretario de León Trotsky, líder político bolchevique durante la Revolución Rusa y que fallecería años más tarde por un agente de la KGB rusa, el español Ramón Mercader. Nuestro protagonista participó junto a Trotsky en la conocida oposición de izquierda que lideraba Trotsky y en la que se oponían al ascenso de Stalin dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, por lo que te imaginarás que Andreu Nin tuvo que huir de Rusia en 1930. De vuelta a España, continuó su lucha política bajo sus convicciones, principalmente con la proclamación de la Segunda República y las huelgas generales que se sucedían en esos primeros años de la década. Al estallido de la Guerra Civil, se convirtió en el máximo dirigente del Partido Obrero de Unificación Marxista, por sus siglas, POUM, y comenzó a ser aún más conocido fuera de los fueros internos de los sindicatos y partidos de izquierdas. Fue nombrado consejero de Justicia de la Generalitat, en una época que las ejecuciones extrajudiciales se sucedían, sin que Andreu Nin pudiese hacer nada. Nuestro protagonista se fue forjando muchos enemigos durante todos estos años, tanto sindicalistas como anarquistas, y eso sin contar su vinculación con Trotsky y su oposición a Stalin.
En 1937, con Andreu Nin fuera del gobierno, fue detenido por la policía republicana, acusado de escribir una carta a Franco donde le ofrecía respaldo a la sublevación. Una carta que se sabe que fue falsificada por los servicios secretos rusos del NKVD. La detención de Nin y del resto de la cúpula del POUM no está exenta de polémica, ya que fueron detenidos por orden del espía ruso Alexander Orlov, jefe por aquel entonces del NKVD en España, bajo la acusación de conspiración junto a Franco. Nin desapareció en ese momento y nunca más fue visto. Se sabe que fue trasladado a Madrid y se cree fue encarcelado en la Catedral de Alcalá de Henares, conocida por ser usada como cárcel, además de ser un centro donde se practicaban torturas e interrogatorios por los servicios secretos rusos. Tanto Hugh Thoman como Paul Preston, dos historiadores conocedores de la Guerra Civil Española, sostienen que Andreu Nin fue asesinado en esas instalaciones. Los hechos de su desaparición fueron populares entre las filas republicanas durante la guerra, ya que muchos se preguntaron qué había ocurrido con él, como la anarquista Federica Montseny. Desde el gobierno de Negrín no se confirmó ninguna circunstancia, pero se sospechaba que todo se ocultó para satisfacer a los dirigentes rusos, ante la necesidad de que Rusia mantuviese el apoyo logístico y militar durante la guerra. Una historia de espías, una de tantas que tuvo nuestro país durante guerras. Hoy en día, la avinguda Andreu Nin de Sabadell se encuentra junto al Parque de Cataluña de la ciudad, perpendicular a la avenida de Lluís Companys y su monumento. En su calle podemos encontrar el Parque del Tren de Cataluña, una asociación que es el centro de modelismo ferroviario de Sabadell y que es un tranquilo lugar para visitar y acudir con los más pequeños de la casa. Gracias por escuchar El Callejero. Ayúdame dejando una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast o compartiendo este podcast con tus contactos. Si quieres conocer más acerca de mis trabajos de locución o producción de podcast, visita www.ivanpachi.es.